Bueno, mis queridos amigos, buenos días. Quería primero que nada pues darles las gracias de que nos hayan permitido ustedes en este momento para explicarles los alcances del plan estratégico de liberación inteligente que le estamos planteando tanto a la dirigencia política nacional como a los venezolanos. Es indiscutible que la crisis venezolana ha alcanzado estos niveles caóticos en los cuales estamos hoy en día. Elegimos un presidente, no fue posible que accediera al poder, hubo una incursión armada de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, Norteamérica, para extraer a la persona que estaba eh, usurpando la presidencia de la República. En fin, una serie de eventos que ninguno de los venezolanos quisiéramos que hubiesen sucedido, pero que bueno, las condiciones políticas obligaron a esas actividades y a nosotros como sociedad solamente nos queda ver de qué manera contribuimos con nuestro aporte a encauzar la civilidad, a encauzar la institucionalidad en Venezuela. En Venezuela, a raíz de las primarias que hicimos en el 2023, en las cuales yo fui candidato, se eligió a María Corina Machado como la líder del país. Eso es indiscutible. Y ella debería haber sido la candidata presidencial. Pero por razones que no vienen en este momento al caso, eso no fue así. Hubo otro candidato que fue Edmundo González, resultó electo en unas elecciones y no se reconoció. Eso dio origen a una incursión de la primera potencia del mundo el 3 de enero del 2026. Se extrajo a Nicolás Maduro, hoy en día está detenido, preso en los Estados Unidos de Norteamérica en un juicio que se le sigue, y nosotros estamos aquí en Venezuela en este limbo jurídico, impulsando de qué manera logramos hacer valer el poder de una elección o unas elecciones que nos conduzcan a la toma del poder por la persona que los venezolanos elijamos. Esa es la realidad actual. Sin embargo, tenemos que reconocer que en este caos en el que estamos inmersos, eh, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad. Hay un divorcio entre los partidos políticos y la sociedad venezolana, que se manifestó a raíz de la última asamblea que hubo en Panamá. Y bueno, ¿cuál es la labor nuestra? De ese descontento que, por cierto, no es nuevo, un descontento que viene desde hace muchas décadas atrás. Yo recuerdo a Carlos Andrés Pérez que ya hablaba de los cascarones vacíos que eran los partidos políticos, porque se perdió esa conectividad entre la caja de resonancia, la sociedad, que son los partidos políticos, y la sociedad. Y la labor nuestra como ciudadanos es que esa conexión se restablezca. Para eso estamos nosotros dando nuestro aporte, que es lo que vamos a ver en esta sala hoy, con todos ustedes que son representantes de diversos movimientos ciudadanos no partidistas. Al final del camino, pues van a entender que lo que estamos tratando nosotros es de apoyar a que la caja de resonancia, que son los partidos políticos, retomen su función, porque una democracia sin partidos políticos no funciona. De manera que lo que quiero resaltar es que no somos enemigos de los partidos políticos, estamos tratando de ayudar a los partidos políticos a que se restablezca esa conexión, pero también queremos no solamente apoyar a una próxima elección a María Corina Machado, que sigue siendo esa nuestra intención, sino darle también herramientas que permitan un reemplazo del modelo de Estado centralista, que fue lo que nos trajo a esta situación. Dicho esto, comienzo entonces con una pequeña presentación que me va a facilitar la explicación de esto que les estoy diciendo. El Plan Estratégico de Liberación Inteligente, que es lo que queremos presentarles hoy, eh, no sé por qué esto no me está funcionando. Esta lámina que están viendo ustedes acá es muy explícita. Sí, queremos aquí graficar lo de las grandes marchas que hacíamos acá en Venezuela. En esas marchas, cuando íbamos caminando, el que iba al lado de uno preguntaba, ¿a dónde vamos? Y uno le respondía, no sé, el que va adelante debe saber. Y el que iba adelante le preguntaba al que iba al lado, ¿a dónde vamos?
Y contestar, no sé, el que viene atrás empujando debe saber. Y la verdad es que no hay una hoja de ruta. Vamos a un precipicio, ¿sí? Porque no tenemos marcada una hoja de ruta hacia dónde quiere ir nuestro país. Y lo decía Ignacio Cabrujas, este dramaturgo venezolano, Venezuela es un país que no tiene conciencia de su propia historia. Nadie en el mundo sabe qué quiere Venezuela, qué proyectos tiene, qué ambiciones tiene. Y en eso pues estamos aún hoy en día. Yo no sé por qué esto no me está funcionando. Yo quiero que oigamos acá a un personaje que ya murió, pero que es muy importante lo que manifiesta en esta entrevista que le hizo Marcel Granier. En Venezuela, ¿qué es lo que nos ha propuesto nuestra clase política desde hace 25 años y aún antes? ¿Qué es lo que nos están proponiendo los protagonistas de la política venezolana post-gomecista? Nos han estado proponiendo durante 50 años, no son 25, son 50 años, la justicia social, el desarrollo económico, liberarnos de la dependencia petrolera, descentralizar el poder, descentralizar el desarrollo, dar educación a todos los niños, que todos los venezolanos coman bien, que el país tenga una segunda independencia nacional, esta vez económica, etcétera, etcétera. Miramos en torno nuestro y vemos que nada de eso se ha cumplido. Que el país hoy, aunque ha manejado gigantescas sumas de dinero, y aunque estos señores tienen muy buena voluntad, que es lo que debería hacernos reflexionar. No es que sean malvados que han hecho esto a propósito, todo lo contrario, son hombres democráticos, bien intencionados, que han querido hacer bien. Y sin embargo estamos en esta crisis muy grave, mucho más grave de lo que se está diciendo y que podría llevarnos quién sabe a dónde. ¿Cuál es la explicación? Tiene que haber algo muy equivocado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Cosa que por lo demás todo el mundo admite. De izquierda a derecha o de izquierda a izquierda, porque aquí no hay derecha por lo visto, se dice el modelo de desarrollo ha sido equivocado. Pero nadie dice, por lo menos en la clase política, en quienes manejan el país, cuál es la equivocación. La equivocación es ese famoso capitalismo de Estado, expresión que algunos de nuestros dirigentes usan como una especie de orgullo, ¿no? Como si fuese una cosa muy buena cuando es una maldición. Venezuela, como toda América Latina, heredó muchas cosas malas del Imperio Español. Y entre una de las malas herencias está esa tradición del Imperio Español de que los bienes del subsuelo pertenecen al rey y en la República pues al gobierno. En países donde el petróleo era propiedad del dueño de la tierra donde estaba ese petróleo, la riqueza petrolera se diversificó de una forma automática. Y escuchen bien esto que voy a decir, no es que los dueños de la tierra donde estaba el petróleo fuesen invariablemente los enriquecidos, no, fueron los promotores, los empresarios, los que supieron crear grandes empresas, los que supieron diseñar tecnología para usar ese recurso que hace 100 años no era sino una cosa que ensuciaba el agua de los ríos, que es el petróleo. Y entonces se nos objeta que cómo va a ser, que qué maravilla que en Venezuela ha sido el gobierno, el representante de todos nosotros, el Estado, el que ha sido beneficiario o fructuario de esa riqueza, porque si la ley aquí fuese como la ley anglosajona, habría una cantidad de ricos del petróleo por accidente. Bueno, yo digo lo siguiente, no hay ricos del petróleo en Venezuela. Repito, no hay ricos, no hay multimillonarios del petróleo en Venezuela, sí los hay, pero ¿quiénes son? Son los funcionarios públicos ladrones que han transferido esa riqueza de las arcas del Estado a sus bolsillos. Porque aquí, curiosamente, y esa es una de las maldiciones del ánimo socialista, se ve la riqueza privada, la riqueza bien habida, la riqueza habida en negocios, palabra que no tiene nada de peyorativo, aunque en Venezuela se le da, como una cosa escandalosa, ¿no? A Eugenio Mendoza además le perdonaron que de su dinero cuando era un verdadero filántropo, ¿no? Y en cambio vemos a los ladrones del dinero público, que todos sabemos quiénes son, paseándose por las calles y lo que es peor, por los salones de Caracas, saludados y estimados por todo el mundo. Hay algo demasiado enfermo, demasiado corrompido en el sentido correcto de la palabra. De manera que si no hubiera sido por esa herencia legal española que le ha dado al Estado, es decir, a los gobiernos, toda esa riqueza para que dispongan de ella a su antojo, no estaríamos donde estamos. El capitalismo de Estado ha significado que en el momento actual
la mitad del ingreso petrolero se va en pagar sueldos de funcionarios y la otra mitad en pagar las deudas y los intereses de las deudas causadas por empresas del Estado que son una calamidad. Bien, como vemos, Carlos murió hace muchos años, pero está ya hablando del tema de, de la calamidad que significa que vivamos en un estado de poder donde el presidente de la República, su cúpula, tienen un poder ilimitado y son los dueños de todas las riquezas del país, suelo y subsuelo, que es una mala herencia que traemos de una disposición que hizo el rey, que llamaban el Santo, hace 800 años, que para pagarse en los viajes de descubrimiento de América de Cristóbal Colón con las carabelas, eh, le dijeron, bueno, descubrimos una tierra que tiene muchísima riqueza, muchísimo oro, muchísima plata. En ese momento el petróleo no se conocía, pero el oro y la plata que están en el subsuelo, y el rey dijo, bueno, Dios hizo una disposición que está en la ley de Indias, dijo todo lo que todas las riquezas que estén en el suelo y en el subsuelo pertenecen al rey. Bueno, esa disposición la hemos traído hasta los días de hoy, y todo lo que está en el suelo y en el subsuelo pertenece al rey actual, que es el presidente de la República, que todas las 26 constituciones que hemos tenido le ha dado un poder ilimitado, y de eso es lo que queremos hablar acá. Vamos a hacer para hacerlo didáctico, ¿cuál es la causa de la crisis venezolana? Vamos a hacer esta secuencia, pues. ¿Cuál es la causa de la crisis venezolana? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la enfermedad que tenemos como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Y cuándo tenemos que hacerlo? 5 pasos es lo que vamos a escribir acá, ¿sí? Para hacer esta presentación de la propuesta de las regiones. Presentación. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo de tachirenses que hemos ampliado nuestra cobertura a nivel nacional, que nos hemos dedicado a estudiar la realidad de la crisis venezolana, de sus orígenes, para buscarle una solución a esta aberrante situación por la que estamos pasando. Tenemos esto ya en obra escrita, en varios libros que ustedes lo ven allí en esa imagen. ¿Okay? El primer paso es saber que para tener una solución a un problema hay que entender la causa que lo origina, unas palabras de André Gide. Nosotros estamos actualmente en Venezuela como este poste que vemos allí, todos enredados, porque muchos años de crisis, un país inmensamente rico, como ya lo hemos dicho, pero inmensamente empobrecido, como bien lo decía Carlos en su programa de televisión. Hemos tenido 26 constituciones en 215 años de vida republicana. Esas constituciones son todas, todas le asignan un poder hegemónico al presidente de la República. Y esto es una mala herencia que traemos desde la época colonial, desde 1498, en que nos descubrieron nuestra cultura los españoles. Las capitanías generales de 1777 seguían con esa herencia. Vino la independencia, sacamos, Bolívar nos liberó de los españoles, pero nos quedamos con las leyes de ellos, que tenían 3 características fundamentales: un gobierno hegemónico centralizado en el presidente de la República, una federación centralizada y dependiente, y una economía centralizada en la corona, y eso sigue siendo hoy actualmente igual en el presidente de la República. Este modelo de Estado se impone por la fuerza o por el engaño, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se llama Estado Federal de Poder Centralizado. Todos los países del mundo por continente que utilizan este modelo son los países más miserables, atrasados, pobres y con peor calidad de vida en la tierra, sin excepción. Repito, este modelo se impone por la fuerza o por el engaño, ¿sí? Se impone, quiero que se graben esta palabra. El otro modelo, que es el que utilizan los países desarrollados, que son sin excepción estados federales de poder descentralizado, son los países que tienen las calidades de vida más altas del planeta. Aquí los vemos por continentes. Este modelo no se impone por la fuerza o por el engaño como el centralista, sino que se instaura por un diálogo entre ciudadanos y gobernantes. Y eso es lo que vamos a ver al final del camino,
cómo estamos planteando nosotros para llegar a este modelo de Estado federal de poder descentralizado, para producir el reemplazo del modelo fallido, que es el centralismo del poder, como ya lo venimos viendo. Repito esta palabrita, que se la graben también, este modelo se instaura, no se impone, se instaura por un diálogo permanente entre los ciudadanos y los gobernantes. Este mapa que nos refleja toda América, del Río Grande hasta la Patagonia, subdesarrollo, del Río Grande hasta Canadá, desarrollo. Al norte, progreso, la línea de separación es el Río Grande, al sur, atraso. Esta brecha existe actualmente. Países desarrollados de Estados Unidos y Canadá, países subdesarrollados de México hasta la Patagonia. El ciclo de vida del centralismo nació, como ya vimos en la imagen anterior, en 1498, se fortaleció cuando Juan Vicente Gómez, que dio origen al centralismo del poder en Venezuela, arregló, pues, cuando accedió al poder, las montoneras regionales que sucedían, creó el ejército venezolano y centralizó el poder en su figura. Eso creció, ese centralismo creció con Marcos Pérez Jiménez, se desarrolló con el Pacto de Punto Fijo, que en 1961 hasta el 78, el Pacto de Punto Fijo es lo mejor que nos ha pasado como sociedad. Durante este desarrollo de este ciclo, se alcanzaron índices de asistencia educativa, médica, tasas de crecimiento macroeconómico, paridad y estabilidad cambiaria, inversión y productividad altamente satisfactorias. Lo mejor que nos ha pasado en 215 años de vida republicana que tenemos. Pero ese modelo colapsó y la muestra de colapso nos la dio el Viernes Negro, que fue como un parteaguas que le reventó en las manos del gobierno de Luis Herrera Campín y que técnicamente es el fallecimiento del ciclo de vida del centralismo. A partir de ahí comenzó una decadencia que nos trajo hasta el caos actual, porque no cambiamos el modelo, sencillamente está allí momificado y presente en la vida de los venezolanos. Póngale atención a esta imagen de esta foto de Caracas que fue tomada en 1978. Ya ustedes ven los índices de miseria que recurrían a los centros de poblados más grandes del país, y según el Banco Interamericano de Desarrollo, para esa fecha existían 54% de pobreza en Venezuela. Lo resaltante aquí es que para este momento Venezuela tenía 78 años sacando petróleo ya, porque la extracción de petróleo comenzó más o menos en 1900, en la época de Juan Vicente Gómez. Bueno, 78 años después, Venezuela tenía el 54% de pobreza, a pesar de que lo mejor que nos había pasado era el pacto de punto fijo, como ya lo dije anteriormente. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Bueno, aquí vemos unas imágenes referentes a esto. En el año 2026 que estamos actualmente, según ENCOVI, el índice de miseria en Venezuela abarca el 93%. Aquí tenemos un cuadro histórico de los 51 presidentes que hemos tenido, incluyendo a Delcy, que la ven ustedes aquí en la parte inferior derecha de este cuadro. De 1811 al 45, una turbulencia permanente en Venezuela, las montoneras que existían en las regiones de Venezuela. Vino el pacto de punto fijo, entre el 58 y el 78, es lo mejor que nos ha pasado, repito, paz y prosperidad en esa época, relativamente buena, porque recuerden la imagen, que en el 78 ya teníamos 54% de pobreza. Comenzamos después del 78 en el periodo de decadencia, que fue cuando Venezuela comenzó a hacer aguas, la gente dejó de creer en los partidos políticos, que eran la caja de resonancia de la sociedad. Esa decadencia nos trajo en el 98 a Chávez, ¿sí? Y estamos en el 2026 con Delcy en un periodo permanente de caos. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, en 215 años de vida republicana, solamente hemos tenido 20 años relativos de paz y prosperidad, que es lo mejor que nos ha pasado. Pero repito, con esa cifra del 54% de pobreza. Estos son los ciclos entonces, los 5 ciclos históricos que hemos vivido durante estos 215 años, que termina con el Estado totalitario centralizado entre 1999 y el 2026, en el cual estamos actualmente, con la visión de futuro de tener un Estado federal de poder descentralizado a partir de este año o del año que viene, si Dios quiere, cuando tengamos elecciones. Bueno, en esto estamos actualmente.
un Estado totalmente desinstitucionalizado y totalmente fragmentado, con una sociedad de la cual el 25% se encuentra en éxodo buscando oportunidades en otros países. Vamos a ir un momentico acá al amigo Arturo Uslar Pietri. Con una situación social y política enteramente distinta. Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto, con una situación social y política enteramente distinta, con libertades para todo el mundo, con planes serios de crecimiento y desarrollo del país, sin estatismo, sin intervencionismo estatal. No se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela. Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto, con una situación social y política enteramente distinta, con libertades para todo el mundo, con planes serios de crecimiento y desarrollo del país, sin estatismo, sin intervencionismo estatal. No se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela, pero es un país estatizado hasta el fondo. Todo en Venezuela está en manos del Estado. Toda la actividad venezolana está subvencionada por el Estado. Todas las grandes empresas son del Estado. Es el caso único en el mundo en que un Estado domina a una sociedad, la pervierte y la cambia y la hace dependiente de él. Venezuela presenta esta paradoja casi única hoy en el mundo. En todos los países del mundo, el Estado vive de la nación. El Estado americano vive de la nación americana y del trabajo de los americanos. Y el Estado inglés y el francés y el español y el que tú me escojas. Y el colombiano. Venezuela es probablemente el único país del mundo en que la nación vive del Estado. Vive de la renta petrolera manejada en manos del Estado, que la gasta a su leal saber y entender, y que ha creado un Estado monstruoso que ha aplastado a la nación y ha producido este caso insólito, Marcel. De manera que tenemos un Estado cada vez más rico, con una población cada vez más pobre, pero pareciera que todo el mundo está satisfecho con ese estado. Por una razón, porque el ideal del Estado San Nicolás, Marcel, el Estado que le da todo a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos les da algo. Venezuela es un país subvencionado completamente. Tú estás subvencionado, yo estoy subvencionado, el barrendero de la esquina está subvencionado. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Yo quisiera saberlo, Marcel, porque mientras entre este chorro de dinero y no haya un grupo dirigente en Venezuela, en este momento no hay oposición en Venezuela, en este momento no hay alternativa en Venezuela. ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oposición en Venezuela? En ninguna parte. Yo soy optimista, por una razón obvia, porque Venezuela nunca ha tenido los recursos humanos que ha tenido hoy en día. Venezuela tiene en este momento, yo no lo puedo cuantificar, pero un porcentaje muy grande de su población formado científica y técnicamente en muy altos niveles y con una gran cantidad de ellos en los mejores centros del mundo. De modo que Venezuela tiene un capital humano de gente que sabe en qué consiste el problema y qué hay que hacer. Esa gente no está gobernando, evidentemente, pero está allí. Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto, con una situación social y política enteramente distinta, con libertades para todo el mundo, con planes serios de crecimiento y desarrollo del país, sin estatismo, sin intervencionismo estatal. No se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela, pero es un país estatizado. Bien, como ustedes ven, Arturo Lapieti, también fallecido, está hablando del Estado Federal de Poder Centralizado, que fue el que dio origen a esta foto, 78 años después de estar extrayendo petróleo. Entonces, ese es el gran planteamiento nuestro, de identificar exactamente cuál es la enfermedad que tenemos. Paso 2. La enfermedad se llama centralismo y militarismo en el poder. Es el problema estructural que debemos resolver. Un Estado totalmente estatizado, con unas constituciones que le dan un poder ilimitado al presidente de la República de turno, que se transforma en el dueño de todos los recursos que estén en el suelo y en el subsuelo. Es dueño de toda la riqueza venezolana, y ese Estado omnipotente es muy malo administrando los recursos, y por eso es que tenemos una población tan empobrecida
que hoy en día el 25% de la población se encuentra fuera de Venezuela buscando oportunidades en otros países. Pero los únicos que están ricos, como bien lo dice Arturo Lapiet y como bien lo dijo Carlos en el programa con Marcel Granier, sí existen ricos. ¿Cuáles son? Los que administran ese inmenso poder. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, nosotros planteamos para corregir esta fractura social tan inmensa que existe en Venezuela, en generar un gran debate nacional para acordar de abajo hacia arriba, con la inclusión de todos los sectores, un proyecto de Estado federal de poder descentralizado y determinar vías factibles, democráticas y constitucionales para poder hacer realidad el plan de gobierno de María Corina Machado, Venezuela, Tierra de Gracia. Pero tenemos que cambiar el modelo de Estado, porque si no lo cambiamos, solamente con la gestión del gobierno no vale. No puede pasar lo que le pasó a Violeta Chamorro en Nicaragua, que sacó a Daniel Ortega con votos, se puso a desarrollar un programa de gestión, no hizo el cambio estructural que requería y el hombre regresó y ahí los está matando. O le pasó también a Macri en Argentina, sacó lo Kirchner, no hizo los cambios estructurales o no promovió los cambios estructurales que debería haber impulsado y los Kirchner regresaron hasta ahorita que volvió a llegar Milei. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que generemos un gran debate nacional en Venezuela para reemplazar, además de Delcy y su combo, al modelo de Estado fallido que debemos reemplazarlo. Pero para reemplazar un modelo de Estado, tenemos que saber cómo está conformado el Estado. Sabemos que hay dos modelos, el que centraliza el poder y el que descentraliza el poder. Pero quiero que le presten atención a esta lámina que sigue de qué es lo que debemos cambiar. Bueno, el poder. Indiscutiblemente tenemos que cambiar la estructura del poder. Necesitamos en Venezuela una nueva, justa, necesaria y conveniente distribución del poder, elaborando un nuevo pacto social. ¿Por qué un pacto social? Porque en el pacto social, en la Constitución, es donde se distribuye el poder. Allí es donde la norma escribe cuánto poder puede tener o cuánto poder no puede tener el presidente de la República y esos excesos de poder a dónde deben ir. Eso tiene que escribirse en la Constitución. Y por eso es importante conocer cómo está conformado el Estado. El Estado son 4 elementos: el territorio, los ciudadanos que viven en ese territorio, o sea, todos los ciudadanos venezolanos, las leyes que hacen los representantes de esos ciudadanos, que son los diputados constituyentes, son los que hacen la norma, y el gobierno que eligen los ciudadanos. Y la palabra federal, que es importante, proviene del latín foedus, un vocablo que inventaron por allá los teólogos cristianos en 1625, que significa, y esto es lo importante, pacto, convenio, alianza o acuerdo. Cuando los ciudadanos nos ponemos de acuerdo, todos creamos consenso, nosotros en el momento que nos ponemos de acuerdo, eso es foedus. ¿Qué es lo que tenemos que ponernos de acuerdo? En cuánto poder le vamos a dar al presidente de la República, cuánto poder le vamos a dar a los gobernadores, cuánto poder le vamos a dar a los alcaldes, cuáles son las funciones que tienen que cumplir los ciudadanos, cuáles son las funciones que tiene que cumplir el gobierno, o sea, un gran cambio estructural que nos permita salir de este país estatista de poder ilimitado y distribuir ese exceso de poder, enviarlo a las regiones, a los municipios y a las parroquias, para que los venezolanos cambien ese país subsidiado por la renta petrolera por una sociedad que sea productiva, evolutiva, innovadora y competitiva con las materias primas que tenemos en cada una de las regiones de Venezuela. Por eso es que tenemos que ir a la fuente de las leyes, porque como no existen referentes políticos que construyan ese nuevo pacto social, porque no existen, porque por X o por Y se perdió esa referencia política, esa conexión entre las masas y los representantes políticos de esas masas, pues nosotros estamos planteando que vayamos directamente a la fuente de las leyes para que de allí emerja ese gran debate nacional y ese nuevo pacto social que nos permita a nosotros el gran cambio del modelo de Estado. Por eso nace el Plan Estratégico de Liberación Inteligente,
y vemos que están dadas las condiciones para crear la Federación Venezolana de Movimientos Ciudadanos Independientes, que apoyemos a María Corina Machado y que apoyemos a los partidos políticos y a la dirigencia política de Venezuela con nuestro aporte, con nuestro debate, con nuestro esfuerzo para crear un gran cambio estructural en Venezuela, de manera que con el desarrollo de este plan estratégico, que consiste en lo siguiente, podamos nosotros hacer este cambio del modelo. Aquí tenemos las fases del plan, el diagnóstico, ya tenemos, que es el centralismo y el militarismo del poder, lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y las 26 constituciones que hemos tenido, esto es importante, esto lo dice Benjamin Constant, para conocer si una constitución es una buena constitución es necesario ponerla en práctica. Solo la experiencia nos mostrará sus debilidades. Bueno, hemos tenido 26 constituciones y miren las condiciones en las que estamos. Les mostré el cuadro de los 216 años de vida republicana, donde solamente hemos tenido 20 años de paz y prosperidad. O sea, eso nos resume el cuento de que las constituciones que hemos tenido han sido muy malas todas, incluida la del Pacto de Punto Fijo, que solamente nos dio 20 años de paz y prosperidad y terminó, repito, con el 54% de la población empobrecida. Entonces tenemos que construir una visión, el futuro deseado, lo que queremos lograr todos los venezolanos. Los venezolanos no queremos el país que tenemos, pero tampoco queremos el país que teníamos anteriormente. Entonces queremos construir una visión que nos permita soñar con el futuro. Y esa visión, ¿verdad? Tenemos que hacerla compartida, tenemos que compartirla a todos los venezolanos para construir, para soñar con esa Venezuela. La visión que hemos diseñado nosotros, que queremos compartir con ustedes y que ustedes la compartan, que la hagan suya, es el proyecto Estado Somos Todos los ciudadanos que transformaremos el país actual en un Estado federal de poder descentralizado, moderno, liberal, democrático, parlamentario y con calidad en la salud, en la educación, en la ciencia y la cultura, de economía ética, de libre mercado con supremacía de la propiedad privada y con todos los poderes, responsabilidades y capacidades en el ámbito regional para el logro de un gran desarrollo nacional. O sea, una visión como esta nos permitiría a nosotros no pensar en esa Venezuela estatista de poder centralizado, sino ir a un poder descentralizado y limitado que nos permita tener esta Venezuela, soñar con esta Venezuela. Si esta visión logramos nosotros que la compartan todos los venezolanos, entonces ahora que ya estamos compartiendo ese sueño, tenemos que llevar eso a la norma escrita, a la nueva constitución, al nuevo pacto social que va a regir los destinos de Venezuela del momento en que hagamos este nuevo pacto social, este FOEDUS, de allí en adelante. Ahí es realmente cuando van a ser la nueva Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, para eso fue que entonces nosotros diseñamos la misión, lo que queremos hacer, el cómo transformamos la redacción de esa norma, que ya no la van a hacer unos diputados constituyentistas, sino que la hagamos los venezolanos. Nace así la misión. El proyecto Estado Somos Todos los ciudadanos voluntarios de la sociedad, que ante la crisis compleja del país nos formamos, capacitamos y trabajamos con organización tecnológica y social, activa y proactivamente como promotores, ejecutores y multiplicadores de un gran cambio para reemplazar, además del régimen, al modelo de Estado federal venezolano de poder centralizado por un modelo de Estado federal de poder descentralizado. Esta es la tarea, esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿sí? Para cumplir esa misión es que hemos desarrollado el Plan Estratégico de Liberación Inteligente, que contiene 3 proyectos tácticos que nos van a permitir ejecutar el proyecto Estado Federal de Poder Descentralizado. ¿Cómo hacemos ese cambio en crisis? Bueno, indiscutiblemente, que es el paso número 4, con educación y conciencia para despertar, organizar y conducir el alma nacional, o sea, todos los venezolanos montados en esa ola, hacia un modelo de Estado exitoso, el Estado federal de poder descentralizado. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando estos 3 proyectos tácticos que forman parte del plan estratégico. En primer lugar, cátedra.
formar y capacitar a los ciudadanos. Fíjense lo que planteó María Corina Machado en el periódico El Impulso, que se adapta muy bien a lo que estamos planteando nosotros. Cátedra para generar un gran debate ciudadano en el que el ciudadano sea quien marque la agenda política y los partidos sean los interlocutores de esa decisión ciudadana, para crear conciencia ciudadana con cohesión social y compartir juntos una visión para la reconstrucción de la Venezuela de las próximas generaciones. Para eso es la cátedra, para que formemos y capacitemos a todos los venezolanos que quieran formar parte de esta gran cruzada de concientización ciudadana, y una vez que estén empoderados de todos los temas que ya vamos a ver más adelante cuáles son, redactamos entonces el segundo proyecto táctico, que es el pacto refundacional. Luego del debate, formulamos la redacción de un anteproyecto de un nuevo pacto refundacional redactado en red, que contenga los ejes temáticos cuyos contenidos obtenidos en consensos interactivos de la sociedad permitan la instauración, fíjense en la palabra que estoy utilizando, la instauración de un auténtico modelo de Estado federal de poder descentralizado, o sea, una verdadera democracia federal, de la cual ya nosotros oímos hablar a María Corina. Entonces, fíjese, primero formamos y capacitamos a la ciudadanía, y posteriormente en mesas de trabajo, como cuando hicimos el Plan País, nos sentamos a redactar la norma de abajo hacia arriba, los ciudadanos de todo el país, para organizar y comprometer a la sociedad en ese trabajo. Y toda esa gente que trabaja tanto en cátedra como en el pacto refundacional, la registramos. De ahí viene el tercer proyecto táctico, que se llama Rescate, que es una red de la sociedad civil activa trabajando en equipo. Eso es lo que significan las siglas de Rescate, para registrar a toda esa gran cantidad de ciudadanos que van a participar tanto en cátedra, formándose y capacitándose, o dando cátedra para posteriormente escribir el pacto refundacional. Estos son los tres proyectos tácticos que contienen los contenidos programáticos para poder desarrollar el Plan Estratégico de Liberación Inteligente, que nos llevará a nosotros a cumplir la misión de la visión compartida que tenemos de la nueva Venezuela. Allí, en ese gran debate, entonces comenzamos, recordemos a Arturo Uslar Pietri, comenzamos a desestatizar el Estado, a que todo no esté en manos del Estado. Entonces tenemos que separar las funciones que vamos a cumplir nosotros como ciudadanos de las funciones que van a cumplir los que vayan a ser gobierno. Y entonces los gobiernos tienen que ocuparse única y exclusivamente en ese nuevo pacto refundacional de otorgar seguridad, obras públicas, justicia, orden y salud y educación pública. Esas son las funciones del Estado, para que con esas funciones los ciudadanos podamos ejercer las funciones de hacer agricultura, industria, comercio y salud y educación privada en conjunción con el gobierno. Entonces, al separar las funciones, estamos limitando las funciones del gobierno. Fíjense que la industria ya no está en manos del gobierno. ¿Qué significa eso? Bueno, todas las industrias que hoy en día están en manos del gobierno, que están quebradas, llámese industria petrolera, industria eléctrica, las industrias de las industrias de los, pues se me fue el nombre, las industrias de allá de Ciudad Bolívar, que están todas en manos del Estado, todas quebradas, son industrias, no tienen por qué estar en manos del gobierno. Eso tiene que estar en manos de los ciudadanos, para que se transformen en actividades productivas que generen riqueza en la familia venezolana y por lo tanto bienestar en la nación. Así es que funcionan los países del primer mundo. Por eso es que ustedes ven que en Estados Unidos la industria petrolera no está en manos del gobierno. La industria eléctrica no está en manos del gobierno. Están en manos de los ciudadanos, que son actividades productivas que generan recursos económicos para que la familia venezolana mejore sus ingresos desarrollando estas actividades productivas, no el Estado. El Estado lo que tiene es que cuidar a los venezolanos, darle seguridad, darle obras públicas para que estas materias primas transformadas tengan buenas vías de comunicación para sacar los productos de las fincas, para sacar los productos de las empresas,
para transitar por el territorio nacional, que haya seguridad, que no atraquen a los empresarios, que no atraquen a los ganaderos, que no atraquen a las personas que estén cumpliendo funciones de comercio, etcétera, etcétera. O sea, separar funciones, cada quien a lo suyo y hacerlo bien. Eso forma parte de cátedra, del gran debate que tenemos que hacer, donde ya los venezolanos, los ciudadanos, escribimos en la norma, nosotros a partir de ahora no queremos que el gobierno que venga, sea cual sea, se ocupe de la agricultura, de la industria o del comercio, sino que se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Este problema del cruce de funciones no viene solamente ahorita. Recordemos nosotros a Corpomercadeo. ¿Qué era Corpomercadeo? Era el comercio. El Estado metido haciendo comercio. ¿En qué terminó Corpomercadeo? En lo mismo que terminó Mercal, que es el Estado metido en comercio, en una gran corrupción. ¿Me entiendes? La agricultura, el Estado produciendo pollos, por Dios. El Estado tiene que estar dando esa gente que está haciendo pollo, del ejército vendiendo pollo, tienen que estar otorgando seguridad para que a los agricultores, a los campesinos no los secuestren, no penetren los grupos irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de eso se trata, fijar las funciones, separar las funciones y ahí comienza entonces la distribución del poder. Otro contenido programático de cátedra es los tres poderes impulsores de la sociedad que actualmente están secuestrados por el centralismo del poder. Tenemos que llevarlos a las regiones. ¿Cuáles son esos tres poderes? Que en todos los países del mundo están en las regiones. Primero, el poder político territorial para poder tomar las decisiones en el sitio, en cada región. En segundo lugar, el poder económico para generar riqueza en las regiones. ¿Con qué? Con las materias primas que tiene cada región en el suelo o en el subsuelo, que ya ese suelo y el subsuelo no puede seguir siendo del Estado. Tenemos que darle propiedad plena a los campesinos, a los productores, a los empresarios, para que sean dueños del suelo y del subsuelo, como sucede en los países más desarrollados del mundo. Por eso hacía referencia eh, los entrevistados anteriores que vimos de la disposición del rey, el santo, de que el suelo y el subsuelo pertenecía al Estado y ahora pertenece al presidente de la República. No, tenemos que llevar a la propiedad plena de la tierra para los venezolanos, que sea de los venezolanos que ocupan esos espacios. De manera que si a un venezolano le aparece oro o coltán en su finca, en su pedazo de tierra donde tiene su casa, eso le pertenece a él. Y él, siguiendo, por supuesto, las normas ambientales, puede explotar esa materia prima para generar riqueza para su familia y para generar bienestar para la nación. De esa manera garantizaríamos nosotros que todas esas personas que se nos fueron a buscar oportunidades en otros países regresen a un país a tener oportunidades. Y el tercer poder es el educativo e investigativo. El educativo e investigativo para desarrollar conocimientos en las regiones de cuáles materias primas existen en cada región y enseñar a las poblaciones de esas regiones a cómo transformar esas materias primas, cómo comercializarlas para transformarlas de una sociedad subsidiada por la renta petrolera en una sociedad productiva, evolutiva, innovadora y competitiva con el desarrollo de esa gran riqueza que tiene Venezuela, de esas grandes fortalezas que tienen cada uno de los estados y municipios de nuestro país. Entonces, estos tres poderes secuestrados por el centralismo, en ese gran debate nacional y en la redacción del nuevo documento que lo van a hacer esta vez los ciudadanos, pues tenemos que quitárselos al centralismo y llevarlos a las regiones para que puedan ser los impulsores de esta nueva Venezuela. Y aquí tenemos una serie de ejes temáticos que van a ser sometidos a debate: los municipios fuertes, autonomías regionales, democracia y libertad, federalismo, presidencialismo, queremos más presidencialismo, queremos cambiar eso, todo eso, discutirlo, ética y confianza, algo que nos hace muchísima falta. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? La educación regionalizada, ya les dije, ¿para qué? Para estudiar las fortalezas de cada región que tienen que hacerla, por cierto, los académicos de cada región, no desde Caracas un ministro que manda una línea para todo el país, sino que cada región desarrollaría sus programas de educación regionalizada, como es en los Estados Unidos, como es en Alemania, de manera que esos académicos de cada región, que son los que conocen la fortaleza de cada región, eduquen a la población en la transformación de esas materias primas, todo lo que tiene que ver con justicia y seguridad jurídica. ¿Qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? Hay que modernizar las Fuerzas Armadas Nacionales, ciudad, vivienda, calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos ejes temáticos se van a someter a un gran debate nacional, ¿verdad? Si falta algún eje temático, se incorpora en el debate
aunque creemos nosotros que aquí están completos, pero si falta alguno, se incorpora en ese gran debate nacional, de manera que después la población formada y capacitada pueda, en esas mesas de trabajo, hacer la redacción de la nueva Venezuela. Entonces, una vez que se termina ese gran debate, viene entonces la redacción en red, con una metodología que ya les voy a explicar más adelante, de todas las correcciones estructurales y los consensos necesarios en todos los equipos para que se permita entonces la instauración de un auténtico modelo de Estado federal de poder descentralizado que nos conduzca a una verdadera democracia federal. Y como ya les dije, pues toda esta gente queda registrada, ¿ok? ¿Cuáles son las plataformas de liderazgo que planteamos nosotros utilizar para esta gran labor de educación nacional? Esto es como una CUDE nacional. Todo el mundo montado en esto, dirigido, por supuesto, por la líder del momento, que es María Corina Machado, que tendría que estar de acuerdo con de impulsar este gran proyecto. Igualmente, la Embajada de los Estados Unidos, que estamos buscando pues el enlace para poder hacer este planteamiento, para que se incluya este proyecto en las dos fases que faltan. De manera que en estos meses, mientras se dan las elecciones que todos aspiramos, podríamos perfectamente estar los venezolanos discutiendo, debatiendo y redactando el nuevo anteproyecto de un pacto refundacional que nos permita que en el momento que accedamos al poder, en ese mismo momento también aprobemos un nuevo pacto social que nos lleve a esa gran Venezuela, a la Venezuela que todos soñamos y que todos aspiramos. Nosotros planteamos dos modelos organizativos para hacer esto. Uno que se llama Tecnología Social Adaptativa Inteligente, que es un registro ciudadano digital que permite crear consensos en el debate. Nosotros registramos la gente y hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos los medios alternativos de comunicación en Venezuela, tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos muy rápidamente, que podamos dar cátedra a través de clases de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter. O sea, tenemos muchísimos medios que antes no teníamos que nos permiten comunicarnos masivamente, como lo hacemos hoy en día, pero que allí pondríamos a los tutores de cada uno de los campos a que eduquen a la población y la población recibiendo esos cursos de formación en autonomías regionales, en salud, en educación, bla, 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 redactan después el pacto refundacional cada uno. Pero además de esa vía digital, de ese gran registro ciudadano de interacción por vía digital, tenemos la organización elíptica que nos permite a nosotros las conexiones en la mesa, pues como la mesa del Rey Arturo. Todos nos sentamos allí no se va a discutir que si aquel es ladrón, que aquel chisme, no. Ahí se va a discutir es de autonomías regionales, de municipalización, bla, bla, bla. Pero en esa mesa, en ese organigrama elíptico, sabemos que el que está allí es el representante de los médicos, el representante de los campesinos, el representante de los sindicatos, el representante de los sectores educativos, de los gremios educativos, de las academias, de las iglesias, de la sociedad civil y los partidos políticos también, por supuesto. Todo el mundo sentado en una mesa de trabajo donde en esta mesa se va a discutir es autonomías regionales. En esta mesa se va a discutir es parlamentarismo o presidencialismo. En esta mesa se va a discutir es de tal eje temático, de los ejes temáticos que vimos. De cualquiera de ellos se discute en mesas de trabajo, repito, como cuando hicimos el Plan País, y toda esa gente está registrada. De manera que lo que estamos discutiendo aquí en el Táchira se sabe, lo saben en Maracaibo y lo saben en Monagas. Y lo que estén discutiendo en Monagas lo conocemos nosotros en del Táchira y lo conocen los del Zulia. Y así sucesivamente, porque estamos todos conectados en esa gran red que hoy en día nos permiten las redes alternativas que antes no existían. De manera que estos dos modelos organizativos, el registro tecnológico y el organigrama elíptico, nos permiten a nosotros una gran interacción de toda la sociedad civil venezolana discutiendo y debatiendo el país que queremos con asesores de primer nivel que nos den esos talleres. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Instagram. Usted quiere saber cómo se cambian las bujías de un carro y usted no sabe, usted pone en Instagram cómo se cambia la bujía de un carro y ahí le aparece un mecánico explicándola. Esos modelos organizativos se llaman construccionismo, ¿sí? Es aprender haciendo. Son dos modelos educativos que tenemos que utilizar en este plan estratégico. El conductivismo, que es el que lleva de la mano al alumno, el que lleva de la mano al ciudadano, es lo que estamos haciendo nosotros, lo que haría María Corina, lo que harían los dirigentes que van a manejar esto,
que es conducir al ciudadano. Mire, vamos al gran debate. Aquí esto se va a manejar de esta manera. Aquí los talleres que se van a dar están por esta vía, por Instagram. O sea, conduciendo el proceso. Pero el debate lo hace el ciudadano. El debate lo va a hacer es el ciudadano. El conductivismo lo que va a hacer es, vamos a conducir el proceso de esta manera ordenada. ¿Ok? Y una vez que se genere el debate, entonces viene el otro modelo educativo que está aquí, que es el constructivismo, que hace que los ciudadanos, mediante el debate dirigido, sean quienes logren el conocimiento, pero ellos son los que van a construir la redacción de la norma. O sea, se enseña que son las autonomías regionales, pero son los ciudadanos los que van a discutir si quieren o no quieren las autonomías regionales en tal estado, en tal municipio, en tal parroquia, o si quieren que su parroquia suba a municipio, a municipios fuertes, por supuesto, con todas las prerrogativas de que no tengas que estar dependiendo de que me van a mandar los cobres de Caracas, sino que los impuestos se queden en el sitio. Todo eso se discute en este gran proceso de, de, del plan estratégico que estamos planteando. Entonces, estos dos modelos educativos son los que nos permiten a nosotros que la sociedad interactúe, pues, a través de las plataformas que hablamos anteriormente. ¿Ok? Erika Chenoweth, que es una experta en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, dice que basta con que un 3.5% de la población participe activamente para asegurar un cambio político serio. El 3.5% de la población venezolana que vota, que son más o menos 20 millones de venezolanos, serían 700.000 personas. Nosotros estamos seguros que en un plan de esta magnitud, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, con el apoyo de María Corina Machado, nosotros vamos a participar 5 o 6 millones de venezolanos en ese gran debate nacional, 6 meses debatiendo, construyendo entre todos el gran andamiaje jurídico de la nueva Venezuela. Y de allí van a emerger no solamente un nuevo anteproyecto refundacional de abajo hacia arriba, de la base social hacia arriba, sino que además de eso, en ese debate nos reencontramos como sociedad. Allí viene la verdad, la verdadera reconciliación de las bases del país, porque allí el que piensa con una ideología chavista y el que es de una ideología democrática van a debatir si prefieren que las decisiones las sigan tomando arriba en Caracas o que en su municipio tome las decisiones él directamente. Chavista que aspira a ser alcalde o que aspira a ser concejal. Bueno, en ese debate viene el encuentro, porque estoy seguro que ellos van a querer también tomar la decisión en el sitio y que los recursos se manejen en el sitio. Entonces, ahí viene un proceso de reencuentro y reconciliación nacional. Por eso es que nosotros queremos presentarle esto a la Embajada de los Estados Unidos para que vean que cómo podemos incluir este plan estratégico en las dos fases que faltan, de manera que la sociedad venezolana no estaríamos esperando qué es lo que dicen los americanos, qué es la decisión que ellos van a tomar, sino que nosotros, mientras ellos hacen lo que tienen que hacer y lo que están haciendo en sus tres fases, nosotros estamos discutiendo y debatiendo el país que queremos, que emerja de abajo hacia arriba el nuevo pacto refundacional de los venezolanos. Bueno, Carlos Blanco, con esto ya termino, ministro de Estado y presidente de la COPRE en su momento, decía en un libro que escribió hace 33 años, decía un debate necesario. Esto me lo conseguí estos días, alguien me regaló el libro. Yo decía, mire, Carlos Blanco está planteando lo que no estamos planteando 33 años después. La descentralización debe articularse fuertemente a la movilización de la sociedad, estimular su participación y favorecer el acceso de la población al manejo y control de los asuntos públicos. Un libro que escribió hace 33 años. Está en la página 17 esta frase que yo puse aquí para consumo de ustedes. ¿Sí? Y Amando Mejía Betancourt, que es un abogado venezolano que está en París, es profesor de la Universidad en París, pero es venezolano, dice en su libro, ¿cuál es la visión de futuro que se puede ofrecer a los venezolanos? La respuesta es proponer cambiar el actual sistema político presidencial por un régimen parlamentario que ponga a los venezolanos a vibrar con la idea de una profunda renovación democrática y que permita enrumbar la vida política por un camino seguro, estable y exitoso. De manera que, fíjate, estoy dando dos visiones aquí de dos personas con unos niveles intelectuales bastante altos, que son referentes venezolanos de la sociedad civil y que pues están en la misma onda que estamos planteando nosotros en este plan estratégico. El problema de América Latina es que mientras los sabios dudan, los ignorantes actúan, dijo Pablo Freire. Bueno, nosotros estamos planteando esto, ojalá y los sabios no duden mucho para que los ignorantes no sigan actuando, porque mire dónde nos llevan, ¿ok?
Terminamos con esto, entonces viene la fase de evaluación y seguimiento, y esto termina, esta fase de evaluación y seguimiento, porque en el organigrama elíptico, todo lo que se debatió y se escribió termina siendo votado en una elección, ¿sí? Y entonces regresé aquí al organigrama elíptico porque observen ustedes que en el área, en la última elipse del lado afuera, dice Centro Democrático de Soberanía Ciudadana. El Centro Democrático de Soberanía Ciudadana es el centro de votación. Es donde usted vota, aprueba o niega a un alcalde, a un concejal, a un diputado, pero también donde usted aprueba o niega la aprobación de una constitución nueva. ¿Entiende? Entonces, si llegamos allí, en ese Centro Democrático de Soberanía Ciudadana, como tenemos un registro tecnológico inteligente de muy alto nivel, allí está registrado toda la gente que vota en ese centro de votación. Y seguramente en ese centro de votación, donde votan 600 personas, van a existir 20 personas que formaron parte del debate y de la redacción del documento de este nuevo pacto social. Y a lo mejor decimos, bueno, pero es que en el centro de votación de San Juan de las Galdonas, en este momento no tenemos testigos electorales. Nos metemos en el registro, ponemos San Juan de las Galdonas y ahí nos van a aparecer, no, pero ya hay 20 personas que trabajaron en el desarrollo del plan estratégico y que ayudaron a redactar la nueva norma. Los llamamos porque tenemos los datos y miren, ustedes quieren ayudarnos a esto y seguramente no van a decir que no, porque ellos se sienten que esa constitución, ellos tienen allí foedus, ellos la hicieron también ellos y van a ir a ejercer su soberanía ciudadana en ese centro de votación para que se respete la voluntad de lo que se escribió, se debatió y se discutió y se logró el consenso en 6, 7, 8 meses de debate, de discusión que tengamos. De manera que, fíjense hasta dónde llega el proceso que comienza con una visión que generamos nosotros, que empezamos a compartirla, hacemos una misión, participamos todos los que podamos participar y al final eso llega al centro de votación donde la misma gente que escribió la Constitución es la que la va a defender. Eso nunca se ha hecho en Venezuela. Piensa diferente, innova. No hagamos siempre lo mismo si queremos resultados diferentes. Aquí estamos planteando nosotros una visión y un plan que nos permita a nosotros interactuar para que la nueva Venezuela emerja de la mano de los mismos venezolanos. Bueno, este es el Plan Estratégico de Liberación Inteligente, ¿sí? ¿Cuándo hacemos esto? Bueno, el momento es ahora. Esta imagen de este barquito, que por cierto es la imagen que tengo yo en un mini libro que está rodando por allí por toda Venezuela, donde resumimos todo este cuento en 20 mini páginas, dice: en el arca cabemos todos. Pero si ustedes observan acá, en la parte frontal del barco, del arca, que pusimos el nombre del Arca Libertad, que su proa va conduciendo hacia la Venezuela reconciliada, hacia tierra, es a la Venezuela reconciliada, ahí vienen montados todos los venezolanos. Pero al frente están los que estamos planteando el plan estratégico, los referentes políticos, la iglesia, Fede Cámaras, con industria, las universidades, ¿sí? María Corina, que llevaría esa bandera de lucha, y detrás de ellos los ciudadanos, policías, médicos, enfermeras, más de casa, militares, ¿sí? Y de último atrás los partidos políticos. Todo el mundo montó en el arca porque en el arca cabemos todos, pero vamos a conducir esta arca en una ruta que nos permita llegar a Puerto Seguro. Y el Puerto Seguro es una Venezuela reconciliada con un nuevo pacto social. Bueno, esto es, mis queridos amigos, con esto termino, el, 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 el plan estratégico de liberación inteligente que nos permitiría a la sociedad civil organizada, ¿sí?, a través de una visión que tendríamos que compartir todos los venezolanos, desarrollar una misión con 3 proyectos tácticos que nos pondría a trabajar a todos en la construcción de un nuevo anteproyecto de un pacto refundacional. Y termino con esto. Simón Bolívar le escribió a Santander en 1826, en octubre de 1826, lo siguiente. En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud
que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que eso no es legítimo. Y yo a la verdad no entiendo qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que sea el pueblo el que remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, es por lo menos superior a toda ley, eminentemente democrático y por lo mismo muy propio de una república democrática. Simón Bolívar. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Que sea el pueblo directamente como fuente de las leyes y que de abajo hacia arriba, después de un gran debate nacional, redactemos entre todos el nuevo pacto refundacional, lleguemos a los consensos necesarios y allí, en ese momento, con una próxima elección y con una próxima aprobación de un nuevo pacto refundacional que emergió, repito, de la sociedad misma, arranca la nueva Venezuela. Y esa constitución sí la vamos a respetar todos. ¿Por qué? Porque la hicimos todos. No la hizo un representante de un referente que en este momento no tenemos porque están devaluados y tenemos que reevaluarlos. Este sería el momento de que se reevalúen. Y allí también emergerá una nueva dirigencia política en Venezuela, que es lo que todos también aspiramos, ¿sí? De que los que están se actualicen, se modernicen, y los que no están, que emerja una nueva dirigencia política que emergería de ese gran debate y de esa gran discusión en Venezuela. Eso es el proyecto Estado Federal de Poder Descentralizado. Somos todos, con su plan estratégico de liberación nacional, que nos permitiría interactuar a todos en esta gran gesta, que sería la creación de FOEDUS a través de un nuevo pacto refundacional. Muchas gracias por haberme oído y ahora me pongo las cámaras y la sala de chat a disposición de ustedes para oír sus comentarios a esto, y también los que vean esto en el canal de YouTube, les agradezco por favor que escriban los comentarios debajo para nosotros saber y establecer un feedback de qué opinan ustedes de este plan estratégico que le estamos planteando hoy a los venezolanos, que ya María Corina lo conoce, porque yo se lo presenté a ella y se lo presenté también a Edmundo cuando yo fui candidato presidencial, y a Edmundo una vez que fue candidato presidencial. Ellos ya conocen este plan, están de acuerdo con él. Por supuesto, pues tendrían que tener en este momento la aprobación también de la Embajada de los Estados Unidos, y a eso es que vamos a ir a presentarles esto a ellos para que tengamos su visto bueno y, por supuesto, los recursos que se requieren para implementar un plan de este tipo en Venezuela. Entonces, los leo en los comentarios. Muchas gracias por haberme oído, y a la sala de chat, pues los oigo a ustedes en las intervenciones que vayan a hacer. Muchas gracias.